verso en la carta, la epístola a los romanos del apóstol Pablo. Dice en el capítulo 8 y verso 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, y sabemos, todos ya lo sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, hoy es un día de gracias, yo diría, en términos de su programa Bálsamo del Cielo. Pues nosotros tenemos la gracia de ir viendo concluir un año más. Estamos a horas quizás de cerrar un ciclo en el Cronos, en el tiempo pues del reloj de los hombres aquí en esta tierra. Y nosotros nos acercamos al fin de este año 2019. Y cuántas cosas nosotros para revisar, para reflexionar, para meditar en las maravillas de nuestro Dios, sin importar las situaciones, las circunstancias por las que nosotros hayamos estado pasando. Tiempo de pasar balance, dice uno, porque es bueno que haya un periodo delimitado en el cual nosotros pues nos trazamos objetivos, tenemos planes que incluyen metas para dividir esos objetivos en pequeñas etapas y poder ir verificando los logros. Y hoy comenzamos ya a pasar el balance en nuestras mentes. Algunos lo hacen de manera muy formal, tienen sus listas de objetivos. Comenzamos a verificar aquellas cosas logradas versus aquellas cosas que quizás no hemos logrado. Y al final nos preguntamos nosotros, ¿y cómo evaluar si nos fue bien en este año? ¿Cómo evaluar si nos fue mal? Si quedamos por debajo de las expectativas, si pudimos superar las propias expectativas que teníamos de nosotros mismos, aún quizá los demás. Y muchas son las respuestas, mis hermanos. Muchas son subjetivas incluso, aunque pudieran ser objetivas, porque si usted se trazó algunas metas, hizo objetivos y lo cuantificó y pudo hacer su descripción, puede pues verificar al terminar ya, al estar ya en la parte final de este año, puede verificar cuáles fueron los que se lograron, cuáles no, cuáles pudieron avanzar en un porcentaje y cuáles intentamos emprender, pero quizás en lo que llamamos humanamente en un intento fallido. Para algunos, pues todo fue bien, de bien. Para otros, quizás subjetivamente, evalúen que no fue del todo bien, que faltó algo. Unos dicen casi todo me salió bien y me faltó un poquito. En fin, pueden ser muy subjetivas también, a pesar de que podamos cuantificar esos objetivos. Pero al final, lo que usted siente en su corazón, lo que tiene en su mente, lo que puede decir a otros, pues sigue siendo una respuesta subjetiva, porque depende de lo que usted haya concebido. Fíjese que muchas veces, mis hermanos, nosotros nos trazamos una lista de 10 objetivos para lograr, y puede suceder que usted haya sido victorioso con 8, 9 de ellos, pero a veces nos
ponemos nosotros, nos quedamos en la fijación, nos quedamos viendo hacia el pasado, en ese pequeño objetivo que quizás no logramos, y nos castigamos, somos injustos con nosotros mismos, porque quizás una sola cosa de las trazadas o dos de tantas no fueron logradas. Y yo creo que no es la mejor forma de gratitud, porque ciertamente muchas cosas pues fueron logradas, fueron conseguidas. Y pues hay a veces un espíritu de perfección en nosotros, y hay a veces un espíritu de conformidad, donde pues logramos 1 o 2 objetivos de 10 y quizás es suficiente. Pero ¿qué tal cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios de cara al propósito que Dios tiene con nosotros en nuestras vidas? ¿Qué tal cuando nosotros meditamos en este verso de cara a lo que es la soberanía de Dios, a su forma de Él hacer las cosas en nosotros conforme al propósito que Él ha determinado para ti y para mí, y para el cual Él durante todo el año orquestó, permitió, organizó esas obras que fueron, dice la palabra de Dios, creadas de antemano, desde antes, desde la fundación del mundo, para que tú y yo habitásemos en ella, para que tú y yo anduviésemos en ella. Y Dios estableció esas obras para que tú y yo fuéramos partícipes de su gran propósito en esta tierra, de volver al hombre hacia Dios, de que pudiéramos dar la vuelta en esta ruta del camino de la vida, donde un día el hombre pecó y Dios proveyó aquella alternativa, la única fuente para volvernos a Él, que fue a su Hijo Jesucristo, a su amado Hijo, el cual envió a la tierra para que nosotros pudiéramos tener reconciliación con nuestro Dios y hoy pudiéramos ser llamados hombres justos. Justos no porque hay en nosotros ausencia de pecado, no porque haya en nuestra forma de pensar ausencia de juicio, sino porque hemos sido justificados, dice la palabra de Dios, y yo lo creo, a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y ahora tenemos paz para con Dios. Entonces, mis hermanos, cuando somos entendidos de ello, nosotros sabemos que Dios ha comenzado un plan sobre nuestras vidas, en el cual y a través del cual Él es soberano y Él permite y así hace todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, y Dios tiene control sobre ellas. Desde ese día, mis hermanos, Dios dice la palabra que somos nuevas criaturas cuando entregamos nuestras vidas al Señor, cuando le concedemos a Dios nuestra vida para que Él comience a obrar en ella, y cuando nosotros entonces disponemos el corazón para vivir una vida que sea agradable al Señor, conforme a lo que está establecido en su palabra. De mi parte, mi hermano, soy entendido de que Dios tiene revelaciones con su pueblo, de que Dios habla a cada uno de nosotros, habla a través de su principio universal, del propósito que Él tiene con la humanidad, pero tiene tratos individuales y habla con cada uno de nosotros a través de sueños, a través de profecía de su siervo, a través, mis hermanos, de su propia palabra, que es el centro para mí. Y digo que es el centro para mí porque nunca yo voy a poder tener una mayor connotación de Dios que la que dice su palabra. Yo me aferro a la palabra de Dios creyendo que es palabra de Dios, no solamente por la fe, sino porque es impresionante escudriñar la palabra de Dios. Y si usted como humano
como ser pensante, como persona que razona, quiere ponderar los misterios de la palabra de Dios, es una obra sorprendente. Es inhumano que alguien haya concebido tal recopilación de libros con tal coherencia, mis hermanos, que todos apuntan, todos tienen un target, que es mostrar la voluntad de Dios hacia la humanidad y el plan de salvación de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y por eso digo que conforme a la palabra de Dios, Dios dice que al llegar a Él somos nuevas criaturas. Y Él comienza en nosotros una obra nueva en nosotros. Y comienza a revelarnos aquel plan bajo el cual Él nos concibió para que nosotros le sirviéramos, para que nosotros viviéramos para la gloria y la honra de tu nombre. Y lo hace a través de un propósito de vida para con cada uno de nosotros, que tiene que ver con su gran propósito. Entonces, meditar en estas horas finales, yo diría, para mí la última oportunidad que tengo de compartir en tu programa Bálsamo del Cielo, durante este año que ya apenas a unas horas que se pueden contar, estamos en el countdown, pues estará cerrando en el Cronos lo que fue el año 2019. Y nosotros, como oyentes de esta emisora, como parte de este programa, nosotros podemos decir Ebenezer, podemos decir hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí estuvo con nosotros, Él dando el consejo cada día y Él permitiendo los medios para que pueda llegar hasta nosotros y ayudándonos a nosotros mismos a ser edificados en la fe, a poder crecer espiritualmente. Y hoy pasamos balance quizás de aquellas cosas humanamente que nos trazamos, si la logramos, si no. Pero yo te quiero decir en este día que meditando en este verso, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuántas cosas se han tejido a través de este verso. Todo el mundo entiende que todo obra para bien y que así el verso también es para todo el mundo. Y ciertamente, mis hermanos, Dios vino a salvar a toda la humanidad. Fíjese que aún Dios es un Dios de tanto amor, que aún aquellos que no le consideran a Dios, aún aquellos que no dan la prioridad a Dios, aún aquellos que aún dan la espalda a Dios, de ellos Dios ha tenido cuidado. Dios ha tenido cuidado porque Dios vino para salvar toda la humanidad. Y fíjese que aunque Dios nos deja obrar en nuestra libertad, la cual nos ha conferido, Dios tiene cuidado de nosotros. Pero dice aquí la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, mi hermano que estás ahí, a ti que eres llamado de Dios, a ti que has dispuesto el corazón para agradar a Dios, y aún en aquellas cosas en las que nosotros hemos errado, aún en aquellas cosas que han sido decisiones propias de nosotros, porque no vamos a decir que ciertamente Dios es Dios, Él es soberano, Dios es Dios, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar, omnipotente, Él es todopoderoso y el que tiene el poder de todo, lo puede todo, valga la redundancia. Entonces, si algo sucede en nuestra vida, pues ciertamente Dios al menos lo permitió y dejó que así sucediera. No podemos decir que era la voluntad perfecta, divina de Dios, pero sí Dios siempre ha estado en control, mis hermanos. Y en este día, donde finaliza un nuevo periodo en casi ya de nuestra vida de este año 2019,
podemos meditar en este verso y saber que a los que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudarán a bien. Y nos ayudarán a bien porque lo dice la palabra, no precisamente porque nosotros lo hayamos hecho bien, no porque no nos hayamos extraviado, no porque no nos hayamos desenfocado a veces del mismo plan de Dios y de la obra que Dios ha tenido establecida para el propósito con nosotros aquí en nuestra vida. Sino, ¿sabe por qué nos ayudarán a bien? ¿Sabe por qué nos ayudarán a bien? Porque Dios está en control de cada una de las cosas. Y aún en aquellas cosas que hemos errado, que no pudimos lograr, que nos extraviamos, que nos desenfocamos, Él sabe cómo hacer para hacer, valga la redundancia, que esas cosas entonces se conviertan hacia el propósito de Dios y nos ayuden a bien. Y por eso Dios nos permitió pasar por situaciones, nos hizo transitar por caminos en este año que quizás no fueron agradables, mis hermanos. Pero ya que nosotros a veces nos desenfocamos, estaba orquestado por Dios que nos era necesario pasar por ahí para formar el carácter que Él tiene como propósito en nosotros, como primer propósito, y para que podamos seguir siendo instrumento en sus manos, para que nosotros podamos también contribuir al propósito grande que tiene Dios en esta tierra. Así que mi hermano que estás ahí, la exhortación es que en estas horas finales, si vas a meditar en lo que fue logrado, en lo que no, yo te sugiero, te aconsejo que vayas a este verso y medite que aún aquellas cosas en las que nosotros quizás vimos que no podíamos contar con la ayuda de Dios en nuestro razonamiento humano, ahí estuvo Dios. Y allí estuvo la voluntad de Dios y Él sabe cómo hacer para que esto prospere a bien.